Yo tengo que agradecer a la Universidad Popular de Valparaíso que me den la oportunidad de contribuir a la tarea por la educación chilena en la que estamos todos empeñados. Voy a hacer 6 sesiones de manera más o menos sistemática, incluso maniática, y espero que podamos conversar. O sea, yo hago una exposición, pero enseguida me importan más las preguntas o las intervenciones. Vamos a tratar de dejar un espacio, ¿no es cierto?, grande para eso. Hoy día es 21 de septiembre. El martes, hoy día es viernes, el martes o el miércoles, Pelota Chingó estuvo cantando en Córdoba. ¿Ubican Pelota Chingó? Sí, volvieron. Cantaron Río Chinito al revés. Hay una cosa ahí neo-hippie que me parece muy significativa. Bueno, aparte de Dolores Aguirre, por supuesto, que es muy significativo. Es algo así como la primavera del mundo. Y eso se ve en los indignados, en los estudiantes chilenos, y eso se ve en los trabajadores de Estados Unidos desindustrializados organizándose. Y eso se ve en las luchas de género, en las luchas étnicas. Hay, de nuevo, una primavera del mundo, como fueron los locos 20 y los locos 60. Es una buena cosa después del frío de los gobiernos en años tan reaccionarios como fueron los años 80, los años 90 y hasta el 2000 y tanto, ¿sí? Años reaccionarios, años oscuros. Peor para nosotros, que vivimos de las migajas del capital transnacional y tenemos la impresión, como capas medias, ¿no es cierto?, endeudadas, de que nos va bien. Peor para nosotros. Por lo menos los bolivianos saben que les va mal y protestan a favor y en contra, y los venezolanos y hasta los argentinos. En cambio, los chilenos parece que les fuera bien. O sea, parece que la cagada, un tercio del PIB que queda en Chile y que no se lo llevan las transnacionales, repartido, ¿no es cierto?, más bien a costa de endeudamiento que de poder adquisitivo real, parece que fuera suficiente para que las capas medias chilenas dormiten en torno a la precariedad del empleo, en torno a los productos electrónicos, ¿no es cierto?, importados con cero barrera arancelaria. Yo acabo de sacar un libro sobre eso. Creo que la protesta social en Chile está detenida en la precariedad del empleo, en el endeudamiento y en la farmacia. Es cosa de que se pregunten, se pongan una mano en el corazón, aquí mismo en esta sala, cuántos están tomando ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para tranquilizarse, para focalizar, etc. O cuántos ya vienen de vuelta, o la hermana, o la tía, o la mamá, ¿no es cierto?, o ven el espectáculo de los chilenos drogados con drogas legales. En ese contexto, para nosotros la primavera de Chile, que fue el 2011, todavía dura, pero es necesario que pase por unos cuantos años tristones de elecciones antes de resucitar. En ese contexto es que quiero hablar de marxismo. Hace poco, en el lanzamiento de la revista del Grupo de Estudios Marxistas, sostuve que es necesario, ¿no es cierto?, un marxismo crítico, o es necesaria la contribución de los marxistas al auge del movimiento popular que se ve en Chile y que se ve con mucho más nitidez, ¿no es cierto?, en el resto de los países de América Latina. Pero eso pasa por decir 2 o 3 cosas de nosotros mismos los marxistas. ¿Sí? Yo creo que es necesario un marxismo argumentativo, es decir,
hacer el ejercicio más básico. Premisa, premisa, conclusión. ¿Usted está de acuerdo con la premisa? Entonces lo felicito, usted puede llegar a la conclusión. ¿Usted no quiere estar de acuerdo con la conclusión? Bueno, entonces fíjese en las premisas, porque ahí podría usted criticar. Entonces, un marxismo argumentativo. ¿En contra de qué? En contra del uso clásico de la teoría marxista como pura propaganda, como una especie de emplazamiento moral, ¿no es cierto?, al que escucha. Así como, si usted no está con el movimiento popular, usted es momio, usted, o sea, perdonen los garabatos, digamos, pero usted es partidario de Piñera, ¿no es cierto?, yo recuerdo ingratos, qué sé yo, ¿no? No, lo que voy a hacer es teoría, argumentaciones, ¿no es cierto?, y hay razones que para los marxistas son muy razonables para estar de acuerdo con esas teorías, y los que quieran tener una posición crítica deberían saber por dónde criticarla. La teoría debería poner ahí, mire, estas son las premisas. Si usted no quiere ser marxista, fíjese que le facilitamos la tarea. Usted podría criticar esto, podría criticar lo otro, etc. ¿Sí? Es decir, un marxismo no populista, no destinado a las cuñas de los medios de comunicación, no al estilo, ¿no es cierto?, perdonen los garabatos, pero al estilo Escalona o Girard, digamos, ¿sí? Un marxismo que tenga validez como mínimo, validez académica, o sea, que sea sostenible en una universidad frente a otros que son postestructuralistas, que les gusta Derrida o que, ¿no es cierto?, creen que Michel Foucault es el más revolucionario del mundo. Bueno, un marxismo que sea capaz de dialogar con eso, ¿sí? Contra el burocratismo académico, por un lado, pero a la altura de las discusiones académicas, por otro lado, ¿sí? Un marxismo, como digo, que sea una crítica radical también de su pasado, de su propio pasado. No vamos a seguir vendiendo ruedas de carreta, como que en las democracias populares, ¿no es cierto?, los ciudadanos eran libres y felices y el consumismo se los tragó por algún misterio. No, donde hubo archipiélago Gulag hubo, y donde hubo, ¿no es cierto?, matanza entre los propios marxistas hubo, y como decía el comandante, ¿no es cierto?, cuando estaba en su apogeo revolucionario, la verdad siempre es revolucionaria, hay que contar la firme. Los marxistas hace rato que tienen un problema de credibilidad. ¿Sí? Si uno mira el espectáculo de Escalona, es razonable que los marxistas hayan dejado de ser creíbles, digamos, si ese señor alguna vez, ¿no es cierto?, presumió ser socialista o ser marxista. Yo creo que la credibilidad de los marxistas solo se puede recuperar contándola firme. Mire, estos eran los marxistas totalitarios, estos eran los maoístas que después se dieron vuelta a la chaqueta, se vendieron las empresas a sí mismos y ahora son la principal potencia capitalista del mundo. Estos eran los soviéticos que se fueron al hoyo en menos de un año sin disparar un tiro. Bueno, eso era. Esto fue la revolución cubana, que durante 20 años fue el ejemplo de todo el planeta y que ahora es pura corrupción y decadencia. Bueno, eso hay que contarla firme, ¿sí? Aquí lo que yo creo es que otro pasito que los marxistas tenemos que hacer es asumir una cuestión que es trivial, pero hay que ver, a lo mejor ustedes ya, si llegaron acá, será porque algún diálogo habrán tenido con alguien que dice que es marxista por alguna parte y habrán visto la actitud, ¿no? Hay que decir algo que es trivial, pero que es necesario, ¿no? Los marxistas no son toda la izquierda, no son ni siquiera lo mejor de la izquierda, no son los únicos revolucionarios. Los marxistas tienen que pelear su puesto dentro de una gran izquierda, pelear su puesto dentro de las posturas revolucionarias. Los marxistas, no sé, no tienen garantizado, ¿no es cierto?, mire, ya que llevamos 150 años en esto, entonces nosotros vamos a dirigir la coordinadora. No, es una cuestión, hay que pensar en una izquierda diversa, en una izquierda muy amplia, dentro de la cual los marxistas pueden cumplir una cierta función, pero que no tiene por qué ser ni una sola izquierda, ni doctrinariamente unitaria. ¿Sí? Es decir, ahora, no solo he dicho diálogo, ¿no es cierto?, académico, pero ahora es necesario también pensar el diálogo con las otras fuerzas de izquierda, con las otras fuerzas revolucionarias, con los anarquistas, con los ecologistas radicales, con las feministas radicales, con los movimientos étnicos. ¿Sí? ¿Qué pueden decir los marxistas? ¿Sí? Yo creo que eso pasa también por no considerar al marxismo como una teoría general que da cuenta de todo. ¿No?
Yo siempre cuento algo que se dice de Lenin, ¿no? A Lenin le forraron un montón de balazos por haber entregado una parte del territorio ruso para poder hacer la paz en la Primera Guerra Mundial. Entonces vino una compañera ahí, socialista, revolucionaria, y le forró 6 balazos. Y estaba más o menos mal el compañero Lenin. Entonces le llevaron un médico y le aseguraron, mire compañero, le trajimos aquí el médico, ¿no es cierto?, un bolchevique, pero probado, hace 30 años que el compañero es bolchevique. Entonces Lenin dijo, oiga, ¿sabe qué? No me traiga un buen bolchevique, tráigame un buen médico. ¿Sí? Bueno, eso es lo que los marxistas tienen que asumir respecto de las feministas. No son los marxistas los más indicados para hablar de problemas de género, aunque desde el marxismo se pueda decir algo válido sobre eso, pero en realidad, no sé, un paternalismo, ¿no es cierto?, incomprensible que los marxistas tengan que hacer una teoría marxista del género. No, ya, compañeros, hagan su teoría. Nosotros tendríamos que tener una teoría marxista, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche. No, que los mapuches hagan su teoría. ¿Sí? Es curioso, ¿eh? Yo creo que esto que estoy diciendo es trivial y sin embargo es necesario advertirlo. ¿Sí? No hay medicina marxista, no hay matemáticas marxistas. No, el marxismo sirve para algunas cosas y en algunas cosas es muy bueno. Y yo me atrevería a decir, mire, hay ciertos aspectos de la teoría marxista que son lo mejor que se ha hecho en la izquierda, claro. Pero eso es muy distinto de decir, ¿sabe qué? Le tenemos una receta aquí para interpretar todo el planeta. ¿Sí? Un marxismo, por lo tanto, situado, que ponga al servicio del movimiento popular lo que mejor hace, un marxismo que se entienda a sí mismo como teoría. Y ahí, digamos, una última cuestión a propósito de esta introducción sobre el marxismo, porque después voy a hablar de lucha de clase. Una última cuestión. Como teoría, el marxismo no es un movimiento... A ver, el marxismo no es un movimiento político. Hay movimientos políticos que son marxistas, pero el marxismo es una teoría. Y no son los intelectuales los que dirigen la realidad. No, es el movimiento popular el que decide, el que va eligiendo con una sabiduría bien profunda, ¿verdad?, qué retóricas teóricas le sirven mejor para vehiculizar su acción. Y entonces los marxistas, como en tanto teoría, lo que el marxismo puede hacer es proponer, mire compañero, esto es lo que nosotros creemos. Y en el movimiento popular, el que hace la política, y dentro del movimiento popular, por supuesto, hay partidos que son marxistas, ¿no? Tiene que haberlo, entre otros, como digo, en una gran izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, yo aquí, en una sala de clase, esto no es un sindicato, ¿no es cierto? No estamos aquí en la toma de la Universidad Católica, ya estuve una vez que había toma acá, pero esta no es la toma, no, de la Universidad Católica, que es esta local, ni es la Universidad Popular, ¿no es cierto?, protestando en la calle. No, esto es una sala de clase. Entonces lo que voy a hacer aquí es una serie de distinciones teóricas. Y la teoría está ahí. Los teóricos proponen, pero es el movimiento popular el que dispone. La realidad tiene una dinámica propia, y que yo creo que hay que sacarse de la cabeza esa vieja idea ilustrada según la cual, ¿no es cierto?, una teoría revolucionaria correcta permitiría dirigir una práctica revolucionaria correcta. No, yo creo que hay que pensarlo más bien al revés. ¿Sí? Hay que tener una práctica revolucionaria y ahí están las teorías y la práctica revolucionaria, como digo, va escogiendo. ¿Sí? Va haciendo un discernimiento sobre cuáles retóricas, cuáles perspectivas son las que el conjunto del pueblo, y eso es algo que voy a insistir mucho, sobre las cuales el conjunto del pueblo se siente, ¿no es cierto?, representado y siente que, ¿no es cierto?, es la vía que le parece más apropiada. ¿Sí? Porque no solo las revoluciones no las hacen los intelectuales, pero hay otra cuestión también, las revoluciones no las hacen los milicos, y aunque sean de izquierda, las revoluciones no las hacen los partidos, ni aunque sean marxistas. No, las revoluciones tienen sentido cuando las hace el conjunto del movimiento popular. El conjunto del movimiento popular es mucho más grande que los milicos de izquierda, que los partidos de izquierda, ¿no es cierto? Es mucho más grande que las feministas en particular, los marxistas o los mapuches en particular. ¿Sí? Bajo esas condiciones es que voy a desarrollar una serie de tesis en torno a un aspecto que me parece que es central dentro del pensamiento, ¿no es cierto?, de Carlos Marx. Yo creo que el marxismo tiene 3 cuestiones que son fundamentales, que lo caracterizan. En primer lugar, es una crítica de la economía capitalista.
de la economía capitalista como sistema. El 80% de las cosas que escribió Carlos Marx son de economía. ¿Sí? Como crítica del sistema capitalista, ¿sí?, el marxismo es la mejor crítica que se ha estructurado, la mejor imagen, ¿no es cierto?, sistémica, abarcadora, histórica que hay sobre por qué el sistema capitalista entra cíclicamente en crisis, por qué el sistema capitalista debe, además, ser superado. ¿Sí? Eso es lo mejorcito del marxismo, la crítica de la economía política, ¿no es cierto?, la crítica que es la economía política, o también la crítica al capitalismo como sistema. En segundo lugar, yo creo que lo que caracteriza al marxismo es la idea de lucha de clases. Y eso que es lo que yo voy a desarrollar, ¿no? La idea de lucha de clases tiene que ver con el lugar que los marxistas le atribuyen a la violencia en la historia. Y lo que yo voy a explicar es ese lugar, el lugar de la violencia en la historia, y por consiguiente, ¿no es cierto?, la consecuencia que se sigue de eso, nuestro derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada. Y entonces nos vamos a meter en la pata de los caballos, porque no tienen que hablar de violencia, es lo más impopular. Aquí, como, si estuviéramos hablando para tele, ya nos habrían echado hace rato. ¿Sí? No, yo voy a hablar del derecho a la violencia revolucionaria. Y eso tiene todo un trasfondo teórico, eso es lo que voy a decir. Pero también, en tercer lugar, a mí me parece que el marxismo se caracteriza por el horizonte comunista. Es decir, por la idea de que la lucha de clases puede ser superada, por la idea de que se puede construir una sociedad, el comunismo, en que haya intercambio, pero no mercado, en que haya gobierno, pero no Estado, en que haya orden, pero no leyes, en que haya familia, pero no matrimonio, una sociedad en que la lucha de clases no sea necesaria. Entonces, el horizonte comunista es la idea de que eso se puede construir. Y hay que hacer toda una argumentación para ver que se puede. Porque aquí lo primero que nos van a decir, no, la tecnología no alcanza, el petróleo no alcanza, los norteamericanos no van a querer, ¿no es cierto? La gente va a estar eternamente yendo a almacenes Parilla, Falabella. Entonces, las razones por las cuales, ¿no es cierto?, el comunismo, pregúntenle ustedes, veo que la mayoría son estudiantes universitarios, pregúntenle a los profes, profe, ¿qué cree usted del comunismo? Primero, para que vean la gruesa, la grosera ignorancia de nuestros profesores universitarios en ciencias sociales, ¿no es cierto? Una teoría que fue una de las más importantes a lo largo de todo el siglo XX. ¿Qué cree usted del comunismo? Y van a escuchar dos cuestiones que son abiertamente, igualmente groseras. Uno, ¿no es cierto?, no estoy ni ahí con los soviéticos, como si el comunismo y la Unión Soviética fueran lo mismo. ¿Sí? Y otro, bueno, mire, yo ya dejé de pensar en utopía. La mayor parte de los profes tuvieron su pasado, fueron jóvenes, así como dicen los pequeños burgueses. Yo cuando era joven, porque los pequeños burgueses tienen la juventud asociada con la edad. Entonces cumplen, ya están en los 30, ya veo que la mayoría están en los 20 y tantos, acercándose a los 30 y empiezan a aguatonarse. No, yo ya no estoy ni ahí con utopía. Esa es la palabra, utopía. Qué bonito de ustedes los jóvenes, pero yo ya no estoy ni ahí con utopía. Utopía es otro lugar, utopía es lo que no puede ocurrir. Qué bonitos los sueños, porque a los pequeños burgueses les encanta que soñemos, lo que les carga es que despertemos. ¿Sí? Les encanta que luchemos, lo que les carga es que ganemos. ¿Sí? No. Voy a hablar de la perspectiva comunista como una perspectiva real. Y eso hay que argumentarlo. Hay que argumentarlo porque uno podría, en principio, sin ser momio, desconfiar y decir, ¿sabes? Esa cuestión me parece más o menos difícil. ¿Cómo se la va a arreglar usted para que haya gobierno pero no Estado? Porque lo que voy a postular, ¿no es cierto?, es que es posible una sociedad sin Estado de Derecho. No sé si alguien estudiará Derecho aquí, pero hay gente tirita, así cuando los estudiantes de Derecho tiritan cuando digo, no va a haber Estado de Derecho, entonces va a estar el caos, la gente se va a andar matando en las calles. Los estudiantes de Economía tiritan cuando digo, no va a haber mercado, entonces nadie va a comprar nada, no va a haber pan en las panaderías, ¿eh? Porque tenemos naturalizado el orden de las instituciones que ha hecho necesaria la sociedad de clase, la lucha de clase. ¿Sí? Tres cuestiones. La crítica al capitalismo, la idea de lucha de clases, el horizonte comunista. Ese es el núcleo, para mi gusto, doctrinario del marxismo. ¿Sí? Del pensamiento de Carlos Marx, ojo.
una precisión ahí histórica del pensamiento de Carlos Marx. Las cosas que voy a decir voy a tratar de atenerlas a Marx, desde Engels hasta Althusser. Ya se fueron al hoyo y está bien que estén en el hoyo, ¿no es cierto? Ahora lo que hay que hacer es volver, ¿no es cierto?, a Marx e inventar un marxismo para el siglo XXI, inventar. No como me decía una profesora, siempre cuento eso, una profesora de danza, de historia de la danza. Como yo quería saber historia de la danza, fui a seguir un curso de historia de la danza y me encontré en la Universidad de Chile con una profesora cubana. Cubana, estaba acá, profesora de ballet. Profesora, yo quiero entrar a su curso de historia de la danza. Ah, ya. ¿Cómo no? Le digo, chico casi súper enfática, profesora de ballet. Entonces, por supuesto, pero en este curso se usa el método del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Ah, ya, le dije yo, mire, qué bueno. Yo también he escrito algunas cositas al respecto. Yo creo que hay que inventar un marxismo para el siglo XXI, así como para ser simpático, ¿no? Y la profe me dice, el marxismo no se inventa, el marxismo se aplica. Ah, ya. Después el curso no tenía nada que ver con el marxismo, pero no sé si se dan cuenta la idea, ¿no? Uno no puede, Osvaldo Fernández sufrió en alguna época oscura por eso, ¿no? O sea, hay un marxismo latinoamericano. ¿Cómo hay un marxismo latinoamericano? Hay el marxismo nomás. Y ese marxismo se aplica creadoramente a la realidad latinoamericana. No, aquí yo estoy en otro. Como digo, hay 100 años de marxismo, ¿sí? Bueno, hay viejos culiados que dicen que en un curso uno no puede decir viejo culiado. O me lo paso por el poto. Pero hay 100 años de marxismo que eso es lo que no se puede decir, digamos. Empezamos de nuevo. Es la primavera del mundo y nosotros tenemos derecho a empezar de nuevo y a dejar la cagada de nuevo y a ser derrotados de nuevo. No importa. Y hay que dar las peleas que se deben dar, no solo las que uno calcula que se pueden ganar. La parte de la economía política es necesaria, es el fundamento de todo, pero no es eso lo que voy a hacer. Voy a enumerar nomás. Uno tendría que explicar en qué consiste la apropiación de plusvalía como forma de explotación. Uno tendría que explicar en qué consiste la competencia capitalista, la reproducción del capital. Uno tendría que explicar cómo, a partir de los procesos de reproducción del capital, el capitalismo entra cíclicamente en crisis de sobreproducción. Eso es lo que uno tendría que explicar. Uno tendría que explicar que en medio de eso hay una tendencia, ¿no?, empíricamente verificable, histórica, global, a la baja en la tasa de ganancia capitalista. Eso significa que el capitalismo como sistema globalmente es cada vez más mal negocio. Entonces los capitalistas necesitan vender cada vez más para realizar más o menos la misma masa de ganancia. Uno tendría que explicar en buenas cuentas que el capitalismo es un sistema económico inestable, estructuralmente inestable. Y que debido a esa inestabilidad estructural necesita recurrir cíclicamente al saqueo de la periferia, por un lado, y a la sobreexplotación de la mano de obra en el propio centro capitalista cada cierto tiempo. Eso en términos técnicos significa que el desarrollo capitalista va alternando el recurso a la plusvalía relativa, que es el orgullo, los innovadores tecnológicos, con la plusvalía absoluta. Es lo que nominalmente uno llama el abuso capitalista, hasta que no se da cuenta que en realidad el famoso abuso es necesario debido a esta inestabilidad estructural. Acabo de hacer el curso de economía política. Ese era el curso de economía política, compañero. Si no, después ustedes le exigen a la Universidad Popular, ¿sabe que nos faltó en la parte A del curso? ¿Sí? Yo voy a hacer la parte B. Debido a eso, ahí estoy partiendo de ahí para adelante. Debido a eso, la sociedad capitalista puede ser descrita desde un punto de vista social como una sociedad que está atravesada por una lucha antagónica de clases. Dichas estas cosas de manera previa y en general, como lo ha hecho Hegel, echémosle. Ahora voy a empezar como sistemáticamente. Todo lo anterior se llamaba introducción. Yo creo que es necesario distinguir una sociología marxista de una sociología como disciplina, de una sociología que vale la pena, tiene sentido llamar sociología científica.
científica porque pretende ser una disciplina científica, una disciplina de la ciencia social. La sociología científica es la de Durkheim, Merton, ¿no es cierto?, Giddens, qué sé yo, Talcott Parsons. Esa es la sociología como disciplina. El marxismo no es una sociología, pero implica una sociología. ¿Sí? Del marxismo se sigue una cierta postura respecto de la sociedad. Yo creo que es necesario distinguir epistemológicamente entre la sociología marxista y esa otra tradición, que es la sociología disciplinar, la sociología oficial, la de las universidades, la que es institución, la que sirve, ¿no es cierto?, para que los profes tengan su negocito en las universidades. La principal diferencia epistemológica tiene que ver con la noción de sujeto que está en juego. Para la sociología disciplinar, los sujetos son básicamente, por antonomasia, los individuos. Y las sociedades son articulaciones, estrechas articulaciones, pero en buenas cuentas, colecciones de individuos. Eso tiene un nombre, en la epistemología se llama individualismo metodológico. Está profundamente arraigado además en nuestro sentido común. Cuando uno va a decirle al tío momio, ¿no es cierto?, porque pasa hasta en las mejores familias, todos tenemos un tío momio, le decimos, tío, nosotros pensamos que esto, nosotros pensamos lo otro, el tío momio dice, mire, mijo, no diga nosotros, porque nosotros no piensa, usted piensa eso, el secretario general de su partido piensa eso, hágase cargo usted, porque las sociedades no piensan. En buenas cuentas, una sociedad no es un sujeto. Solo algo que es un individuo puede ser un sujeto. Bueno, por razones muy hegelianas y muy imbricadas en la historia de la filosofía moderna, ¿sí?, Marx usó la noción de sujeto de una manera distinta. En la sociología que se sigue del pensamiento de Marx, colecciones de individuos no solo son sujetos, sino que además son entidades que producen a los propios individuos. Voy a decirlo de otra manera. Desde un punto de vista epistemológico, en la sociología que es propia del marxismo, los individuos son un resultado, son un efecto del hecho anterior y más real de que hay una sociedad o un contexto social. De tal manera que es una cuestión epistemológica muy de fondo. Para Marx, entidades que no son individuos pueden ser consideradas, tratadas, pensadas como si fueran un sujeto. Es decir, un depositario de una cierta voluntad, de una cierta conciencia, de una cierta capacidad de acción, de un cierto pensar, si ustedes quieren, ¿sí?, una cierta capacidad de representación, de construir representación. Y son esos sujetos sociales, son esos sujetos históricos los que generan a los individuos. Los producen, los determinan. Se es individuo en la medida en que se es producido histórica y socialmente. Voy a decirlo de manera más radical porque el individualismo pequeño burgués no tiene límite. Entonces uno, cuando le hablan contra su yoíto, al tiro uno se revela. Y yo mismo, ¿dónde estoy? No hay nada en mí mismo que sea mí mismo. Todo lo que llamo mí mismo es producto de un cierto contexto histórico y social. No hay nada, ojo, nada. Y ese nada tiene que ver con otra diferencia epistemológica muy radical. De una u otra manera, la sociología científica, la psicología científica, considera como fondo de lo social, que está compuesto de individuos, y del individuo que está puesto en un cuerpo, como fondo a la naturaleza. En la época clásica se hablaba de una naturaleza humana. La naturaleza humana es la que hace que los individuos sean como son. Después se empezó a hablar de cosas más fome, porque los burócratas del saber se sienten muy felices cuando le ponen un nombre fome a las cosas, ¿sí? Se empezó a hablar de, ¿no?, condicionamientos biológicos del comportamiento. Y en distintas modas. Primero era la vitamina, después eran las hormonas, después eran los genes, ¿no es cierto? Ahora están de moda los neurotransmisores. En buenas cuentas, ¿no?, los individuos están determinados por su biología, se dice ahora.
En realidad era más digno, era más amplio decirlo como decían los filósofos burgueses clásicos, por la naturaleza. No, ahora es de manera precisa, por la biología. Usted está deprimido, tiene un desbalance químico, le falta serotonina, digamos, ¿sí? Usted, no sé, pues tiene propensiones a comportamientos femeninos teniendo pene. Bueno, a usted le faltan hormonas. Como si lo femenino y lo masculino estuviera decidido en una molécula, en una cuestión que se puede poner en una molécula química. De una u otra manera, el fundamento de la subjetividad para la ciencia social está en la naturaleza. La naturaleza opera como límite de lo que las personas pueden hacer. Y esto es fundamental, porque a la hora de argumentar sobre el comunismo, cuando dice va a haber familia, pero no va a haber matrimonio, va a haber intercambio, pero no va a haber mercado, el argumento último, cuando el tipo empieza a retroceder, no, tecnológicamente se puede, socialmente lo haremos, ustedes pagarán las cuentas, qué sé yo, y empieza a retroceder, no, es que esa cuestión es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la gente es egoísta, porque siempre va a haber alguien que quiera el poder, porque siempre va a haber alguien que se aproveche del prójimo, y ese siempre, uno dice, ¿por qué siempre? Como que la galla estuviera mala de adentro. No, es que esa es la naturaleza. Los seres humanos, por naturaleza, son agresivos, egoístas, competitivos, o sociables, pero egoístas de todas maneras, e incluso cuando dicen que son sociables, los seres humanos son egoístas, ¿sí? A nadie se le ocurrió decir que los seres humanos son por naturaleza solidarios, buena onda, qué sé yo. No, siempre por naturaleza son una cuestión limitante. ¿Por qué? Porque en la modernidad la naturaleza cumple la función que antes cumplían los dioses, que es limitar las posibilidades de elección humana, ¿sí? El comunismo, voy a llegar a ese punto cuando hable de la perspectiva comunista, ¿no? En los fundamentos teóricos, en los fundamentos filosóficos, el comunismo en buenas cuentas sería imposible porque hay limitantes naturales en los propios seres humanos que determinan su subjetividad, que hacen imposible ciertas posibilidades de elección. Bueno, ahí hay una diferencia epistemológica fundamental. La sociología que se sigue del marxismo es un historicismo absoluto. Esta fórmula de historicismo absoluto es de Antonio Gramsci, a él se le ocurrió esa idea. Es un historicismo absoluto. No hay nada en los seres humanos que provenga, en buenas cuentas, de la naturaleza. No hay nada. Peor aún, la naturaleza es algo que ocurre al interior de la historia humana. Y sáquense una epistemología como esa. Bastante uno está acostumbrado al cuento de los dinosaurios, antes que hubiera seres humanos habían dinosaurios. No, aquí estamos en un historicismo absoluto. Absoluto significa que no es relativo, que no depende de otra cosa, que no tiene el lado de afuera. Historicismo absoluto significa que la historia humana no está puesta en la naturaleza, como si la naturaleza fuera un macetero y la historia humana estuviera plantada ahí. No. Es la naturaleza la que es objetivada a partir de la historia humana. Ojo, de la historia humana, porque noten quién es el sujeto de esa objetivación. El sujeto de esa objetivación no soy yo, ni es Marx, ¿no es cierto? Ni son los chilenos, ¿no? Es la historia humana. La historia humana considerada como sujeto produce su propio exterior como naturaleza. Y eso que parece idealismo pequeño burgués, compañero, digo para los entendidos, ¿sí? Es una fórmula de Marx. Es palabra de Marx. Marx dice en los manuscritos, la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. Es palabra de Marx. El cuerpo inorgánico es una fórmula muy bonita. ¿Qué significa eso? La naturaleza. Habermas fue a ver al filósofo Herbert Marcuse. Estamos hablando de Marcuse, ¿no? Y también de Habermas. ¿Sí? Lo fue ahí a entrevistar, buenas cuentas para ponerlo en ridículo, ¿no? Después lean lo que escribió después Habermas sobre su entrevista con Marcuse, está puesto en un libro. ¿Sí? Marcuse era viejito, ya tenía como casi 80 años, 75 años. Pero vivía en California, en Malibu Beach, ahí en la playa de los turistas. Ahí vivía Marcuse. Era miembro honorario del Consejo del Zoológico. Un buen ciudadano, un viejito, filósofo, profesor de filosofía marxista, qué sé yo. Y van a conversar de filosofía caminando por la playa. Por supuesto, Marcuse con botas y con abrigo, ¿no? Intelectual. Y entonces
y Habermas, ¿no es cierto?, con camisa floreada, socialdemócrata. Y entonces Habermas recoge una frase de Marcuse que a él le llama la atención. Algo sospecha, porque Habermas no es tonto, algo sospecha él en esa frase. Marcuse va caminando, viejito, todavía con acento alemán, mira el mar de Malibu Beach, el sol, las palmeras, qué sé yo. Mira el mar, las olas, y dice, ¿cómo puede haber alguien que dude de la realidad de las ideas? De las ideas. Está mirando lo que uno considera que es lo más material de lo material, el agua de la playa, digamos, así como en la lógica burguesa, así como si usted está tirado de guata al sol, eso es la materialidad misma, la realidad de las ideas. Si uno después lee la estética de Marcuse, encuentra un atardecer es bello porque nosotros proyectamos esa belleza. Si no fuéramos los seres humanos, el atardecer no sería bello. Ahí tienen ejemplos de esta idea de que la naturaleza, lo único bonito de la naturaleza, lo único que tiene sentido, su propia existencia, es una proyección de la historia humana. Uno podría creer, cosa que no es cierta, de que hay una cierta naturaleza independiente de la historia, ¿no? Uno podría creer. Al respecto, prefiero citar a Julito Cortázar. Gran valor, Julito Cortázar. Julito Cortázar dice, mire, la naturaleza es ese lugar donde los pollos andan crudos. Para mí, pollito arvejado con arroz. Julito Cortázar. Que no lo vayan a escuchar los ecologistas. O en resumen, el marxismo es un historicismo absoluto. Lo que significa que uno no puede echarle la culpa de los límites de la historia humana a nada que no sean los propios seres humanos. Y Marx elaboró la idea de enajenación y de cosificación para explicar cómo los propios seres humanos van creando las trabas que les impiden el desarrollo de su propia libertad. ¿Sí? Y como esas trabas son su creación, son superables. Voy a bajar al plano metodológico esta diferencia epistemológica. La sociología como disciplina lo que quiere es manejar realidades concretas, tangibles. Ellos se las dan de neutrales, obtienen un saber meramente descriptivo, todos los clásicos de la sociología lo dicen, usted tiene que describir, no explicar. ¿Sí? Un saber descriptivo que se pone al servicio de una cierta operación técnica. Bueno, no sé si quienes estudiarán sociología aquí, pero típicamente hacer encuestas para lo que sea. A estudios de mercado, para que los políticos crean lo que no es cierto, qué sé yo. ¿Sí? Para que la tele se crea el people meter. Se describe una realidad técnicamente. ¿Sí? Se describe por un objetivo técnico. Lo más útil en esa operación técnica es hacer distinciones entre colecciones de seres humanos. Estratificar los consumidores según el nivel de ingresos, según la religión, estratificar a los jóvenes según el tipo de blue jean que compran, estratificar a los votantes no según el estrato de edad que tengan, o en resumen, la tarea propia de la sociología científica, de la sociología como disciplina, es distinguir estratos sociales de acuerdo con indicadores empíricos. La sociología marxista, en cambio, lo que busca es hacer un análisis de clases sociales. Las clases sociales, primera cuestión importante, son sujetos y no solo colecciones. Las clases sociales, segunda cuestión súper importante, están definidas por el vínculo de la explotación. Es la explotación la que constituye, la relación de explotación, la que constituye a una clase como clase dominante frente a otra clase como clase dominada. No es lo mismo hacer análisis de estratificación, distinguir colecciones de seres humanos de acuerdo con un indicador empírico cualquiera, que hacer análisis de clase. Los análisis de estratificación sirven para muchas cosas, tienen muchos objetivos, se pueden usar, como dicen los hipócritas, para el bien o para el mal. El análisis de clase tiene un objetivo súper concreto, describir la relación de explotación. Tiene un objetivo mucho más concreto, usar esa descripción
con un objetivo revolucionario, a terminar con la explotación. Uno puede resumir esa escandalosa falta de neutralidad diciendo que la sociología marxista es una sociología política. Es una sociología cuyo ánimo, cuyo ¿no es cierto?, motivación, cuyo objetivo, cuyas herramientas tienen que ver con un objetivo político, con el horizonte comunista. Tal como hay una economía política, hay una sociología política. Y de la misma manera como ante la economía política uno podría contraponer la economía convencional, la economía neoclásica, la economía, ¿no es cierto?, disciplinar, así frente a la sociología política también tiene al frente una sociología disciplinar. A lo largo de estas exposiciones voy a tratar de mostrar que no son necesariamente excluyentes, que perfectamente podrían complementarse, pero que son epistemológicamente distintas. El análisis de clase tiene que ver con describir desde un punto de vista social el fenómeno central que importa aquí describir, que es la explotación. Yo soy el colmo de obsesivo y de sistemático, así que no se extrañen si ahora digo punto aparte. Porque acabo de terminar un capítulo que era la diferencia entre la sociología política y la sociología científica, y ahora voy a empezar otro. Y uno hace eso con un punto aparte. Explotación. Yo creo que es importante distinguir explotación, opresión, dominación. Me voy a extender sobre esa diferencia. Voy a entender por explotación un intercambio desigual de valor. En principio, de valor en general. Ojo, valor en el sentido de aquello que es valioso, así, en general. Voy a entender por dominación, en cambio, un intercambio desigual de poder. En términos generales, así, ¿no?, genéricos, semánticos, digamos, ¿sí?, la semántica más gruesa. Aquello que tiene que ver con el valor, los intercambios, esta desigualdad, la explotación, es lo que voy a llamar lo genérico económico. La explotación es una relación económica. Y aquello que tiene que ver con el poder, el intercambio desigual, la dominación, todo eso, es lo que voy a considerar como lo político. ¿Sí? Intercambio desigual de valor requiere una explicación mínima acerca de la noción de valor. Yo sostengo, después voy a ir viendo las consecuencias de estas opciones, ¿no? Sostengo que es preferible pensar en lenguaje natural, ¿no?, en el valor en general, en aquello que es valioso para los seres humanos. Todo lo que es valioso para los seres humanos lo producen los propios seres humanos. Ojo con el historicismo absoluto, ¿no? Porque no, aquí como la naturaleza es un efecto, como la naturaleza es un producto, entonces, ojo, no hay en rigor necesidades naturales. No. Todas las necesidades humanas están producidas y enriquecidas a lo largo de la historia humana. Todas las necesidades humanas. No tiene sentido comer si no es para vivir en sociedad, no tiene sentido tirar si no es para tener, ¿no es cierto?, placer o excluyente, hijos. ¿Sí? Bueno, no excluyente, no sé tan grave. Valor en general. Sin embargo, lo que es valioso para los seres humanos no se puede medir. Bueno, una palabra elegante es inconmensurable. ¿Qué significa inconmensurable? Significa no se puede medir. El valor es inconmensurable. Todo valor es inconmensurable. Todo valor.
Yo fui a Miami, después me dijeron que era Miami, pero yo decía Miami, y traje un iPad a regalárselo a mi polola. Regalé el iPad a mi polola. Está mal el iPad, ¿sí? Y mi polola me dio un besito en la mejilla. Yo pensé que como intercambio no era un intercambio equivalente. Dije yo, un iPad de Miami merecía, digamos, total, hace tanto tiempo que somos amigos, ¿no? Pero era un regalo. Y hay que ser el colmo de pate vaca para pedir a cambio del regalo algo equivalente. ¿Sí? Uno, porque hay que ser pate vaca, y otro, porque no hay manera de medir cuánto vale un regalo. ¿Se entiende? Lo que es valioso es solo idéntico a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo uno puede decir que la explotación es un intercambio desigual si los valores no son conmensurables? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que a lo largo de la historia humana, los seres humanos han creado ficciones de equivalencia. Me interesa la palabra ficción, no porque sea mentira, sino por el hecho de que han sido creadas artificialmente. Desde hace, no sé, 10.000 años, a alguien se le ocurrió cambiar, ¿no es cierto?, una oveja por un saco de trigo, y consideró que era equivalente cambiar una oveja por un saco de trigo. Sin embargo, si uno mira las cualidades de la oveja y mira las cualidades del saco de trigo, no hay manera de establecer de manera objetiva la equivalencia. Lo que se creó fue una ficción, porque artificial, porque creada, de equivalencia. Cuando la sociedad, de hecho, no es que haya un legislador que ponga, ¿no es cierto?, en el diario oficial la equivalencia, cuando la sociedad de hecho empieza a funcionar como si hubiese equivalencias, entonces se constituye un mercado. Ojo, porque estoy definiendo mercado. Mercado es una situación en que se presume de manera artificiosa que hay intercambios equivalentes. Y esas equivalencias se establecen de acuerdo con un criterio de equivalencia que, como digo, es artificial, es creado. ¿Por qué es importante esto? Porque uno podría imaginar una sociedad de intercambios no equivalentes. Esa sociedad de intercambios no equivalentes es una sociedad donde hay intercambio pero no hay mercado. O también, dicho en lenguaje coloquial, una sociedad donde se regala todo. Una sociedad que funciona con la lógica del regalo. Uno no hace un regalo de cumpleaños para que después le hagan un regalo equivalente en el cumpleaños de uno. Uno no va a ver a los amigos enfermos para que después lo vayan a ver a uno. No, uno regala nomás. La sociedad comunista es una sociedad donde, si lo dijéramos en sentido coloquial, todo se regala y hay que pensar bajo qué condiciones sociales podría ocurrir eso. Eso lo tenemos que explicar en algún momento. Lo importante aquí es que la equivalencia, que ahora por eso mismo se llama mercantil, es una ficción histórica, creada históricamente, artificial. Muy bien. Respecto de una ficción de equivalencia, puede haber intercambio desigual. Hay explotación cuando uno de los términos de este intercambio desigual es el trabajo humano. Es decir, cuando se paga el trabajo humano en una medida que no es equivalente a lo que la propia ficción de equivalencia de la sociedad que está ahí, en que está ocurriendo ese intercambio, establece. ¿Sí? Noten entonces que el juicio, esto es explotación, es un juicio interno a lo que la propia sociedad acepta y las clases dominantes aceptan. ¿Sí? Cuando las clases dominantes cambian un saco de trigo por una oveja, se preocupan de vigilar la equivalencia. No, yo quiero 2 sacos de trigo, no, es que merece 3 ovejas. En cambio, cuando pagan el trabajo, no se preocupan de vigilar la equivalencia. En general lo que hacen es que pagan el trabajo a menos valor del valor que el trabajo crea. ¿Sí? Y esa relación, esa diferencia en el intercambio de valor respecto del trabajo humano, es lo que llamo explotación. Voy a decirlo de otra manera. La explotación es una relación en la cual
se crea valor y el valor es distribuido de manera desigual. ¿Sí? Desigual, insisto, ¿no? Porque después uno tiene que explicar en qué consiste, por qué la apropiación de plusvalía de explotación. ¿Sí? Y no es simplemente salario, por qué a los trabajadores, ¿no es cierto? Porque lo que dice el contrato de trabajo asalariado es que a los trabajadores les pagan el trabajo. Yo le pagué su trabajo, por lo tanto no estoy explotando. Entonces habría que explicar ahí, oiga, no, es que usted me pagó el trabajo no de acuerdo con lo que el trabajo vale. Usted me pagó el trabajo de acuerdo con lo que mi fuerza de trabajo vale. ¿Sí? Y resulta que mi trabajo produjo más valor del que vale mi fuerza de trabajo, por lo tanto usted me está pagando de menos. ¿Sí? Cuando usted compra trigo, lo paga de acuerdo con lo que el trigo vale. Pero cuando me compra el trabajo, no me compra el trabajo de acuerdo con lo que el trabajo ha producido. No, me compra el trabajo como si fuera trigo, de acuerdo con lo que producir ese trabajo vale. Tenemos que explicarlo con más detalle, pero ese es el núcleo argumentativo de la explotación capitalista. Por eso los marxistas dicen que, aunque a usted le paguen el salario que estaba estipulado en el trabajo, eso es explotación. Porque noten que para el sentido común, si a uno le pagaron, ¿por qué? Explotación no es que a uno le paguen poco. Ojo. Explotación es que a uno le paguen menos del valor que produjo el trabajo. ¿Sí? En rigor, desde el punto de vista de Marx, los trabajadores más altamente tecnológicos, que suelen ser los que tienen mejores salarios, son más explotados. Son más explotados porque la desproporción entre el valor que producen y lo que les pagan es mayor. Desde el punto de vista de Marx, los trabajadores del cobre son los más explotados en Chile. Y noten que son los mejor pagados en Chile. ¿Sí? Entonces, Marx se fijó en esa diferencia. No en el valor absoluto del salario, sino en la relación que hay entre el valor que produce el trabajador y lo que al trabajador le pagan. Esa es la explotación. Es importante tener presente que en la explotación hay un proceso de valorización. Se crea valor. Y en general hay un proceso de desvalorización. Cuando en la relación de explotación uno de los términos se valoriza y el otro de manera simétrica se desvaloriza, voy a hablar de explotación absoluta. Dicho en lenguaje coloquial, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Sin embargo, la explotación es un intercambio desigual en general. ¿Qué significa eso? Eso significa que podría ocurrir que el trabajador, que el capitalista en este caso, o la clase dominante, se valorice y el trabajador también se valorice, que se valorice a los dos, pero en una medida distinta. En ese caso voy a hablar de explotación relativa. En ese caso lo que vale como explotación es la diferencia entre la valoración del explotador y la valoración del explotado. Eso es súper importante porque noten que la explotación absoluta es desvalorizadora, empobrecedora. En cambio la explotación relativa es valorizadora. Eso es súper importante, sobre todo hoy día, ¿no? Porque ocurre que los más pobres de la sociedad no son los trabajadores. Resulta que aquí hay trabajadores que son explotados y al ser explotados son empobrecidos. En cambio hay otros trabajadores que son explotados, pero junto con ser explotados logran un proceso de valorización. Por supuesto la conducta política de estos dos sectores es muy distinta. ¿Sí? Y forma parte de las genialidades de Marx haberse fijado en los dos tipos de explotación. Voy a decirlo llanamente. Para los anarquistas clásicos, para los socialistas utópicos clásicos, lo que iba a ocurrir es que los pobres iban a ser cada vez más pobres y los ricos iban a ser cada vez más ricos. Para Marx, en cambio, es cierto que los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Pero no es cierto que los trabajadores son cada vez más pobres. Ojo, Marx fue capaz de anticipar, hay muy poco
científicos sociales capaces de anticipar algo, ¿eh? La mayoría de los científicos sociales simplemente describen. Marx fue capaz de anticipar que el salario real de los trabajadores efectivamente integrados a la producción iba a ir subiendo históricamente. Y como iba a ir subiendo históricamente, entonces iba a producir una diferencia entre un lumpen proletariado que iba a ser cada vez más pobre y un conjunto de trabajadores que iban a tener cada vez más capacidad de consumo, y eso es lo que hemos observado a lo largo del siglo XX. Lo que hemos observado es que los trabajadores industriales no son los más pobres de la sociedad. Justamente los más pobres de la sociedad son los que no trabajan, los desempleados, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre explotación absoluta y explotación relativa es significativa empíricamente, pero también es enormemente significativa por las consecuencias políticas que tiene. Porque obviamente cuando a uno lo explotan y además lo empobrecen, tiene una conducta política distinta que cuando a uno lo explotan, pero además uno se va valorizando, aunque sea en menor medida. Noten que en eso la mayoría de los marxistas piensan como socialistas utópicos. O sea, piensan en los pobres. No, Marx pensó prioritariamente en los trabajadores. Pero además, consideren el contexto. En la época de Marx era cierto que los trabajadores eran pobres. O sea, enajenación y pobreza iban juntos, por decirlo así. En cambio, noten que ahora enajenación y pobreza no necesariamente van juntos. Hay gente que está enajenada pero no es pobre. Gente que es explotada pero no es pobre. Pobre en el sentido, ¿no es cierto?, de la miseria de las poblaciones, qué sé yo, de la falta de acceso a los bienes reales, etc. ¿Sí? Es crucial, entonces, hacer la diferencia. O, voy a decirlo al revés, estoy haciendo esta diferencia por el efecto que tiene. ¿Sí? Uno podría preguntarse por la dominación ahora, porque este es el problema de la explotación, es el problema para Marx. Ese es el problema. Por la dominación, por la diferencia desigual de poder. Al respecto, ya en el sentido común y también en el mundo académico, era que no, está lleno de posmodernos, ¿no? Existe la tesis nietzscheana de la voluntad de poder. O sea, la idea de que los seres humanos son capaces de ejercer poder solo por ejercer el poder, sin un objetivo concreto, ¿no? En el marco de un deseo vacío. O sea, ejercer el poder para abandonarlo y ganar algo para votarlo. Eso es lo que hace el lobo estepario, ¿no? El superhombre fascistoide que Nietzsche nunca fue. ¿Sí? Aquí hay una tesis marxista que es crucial, porque es una cuestión de fundamento. ¿Sí? Desde el punto de vista marxista, lo único que le da sentido a las relaciones de poder es mantener la viabilidad de las relaciones de explotación. Es decir, no hay voluntad de poder. No hay una condición humana intrínseca que lleve a la dominación de uno por otro. Los seres humanos han buscado dominar a otros solo para hacer viables, para producir, para mantener situaciones de explotación. En ese sentido, el problema del poder, en la lógica de Marx, es secundario respecto del problema de la explotación. Por supuesto, en la política concreta el problema del poder es primario, ¿no? Pero estoy pensando en la lógica de Marx, en el orden de los fundamentos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, dada la escasez, los seres humanos han elegido históricamente, la explotación como una forma de defenderse contra la escasez y han recurrido a la dominación como una forma de mantener esas relaciones de explotación. Ese es el fundamento. Por lo tanto, solo hay dominación en la medida en que hay explotación, desde el punto de vista marxista. O las relaciones de dominación derivan de las relaciones de explotación. Ponerse a pensar al revés es, como digo, que es muy común, es muy común. Y probablemente sea coherente en otra clave filosófica, Ponerse a pensar al revés es esta idea nietzscheana de que habría una condición humana propensa a ejercer el poder por el poder, sin un contenido específico. Y ahí están los lacanianos y toda esa chimuchina socialdemócrata. Es necesario distinguir, en tercer lugar, la noción de opresión. Hay una cuestión que en derecho es fácil, la gente que estudia derecho la aprende en primer año, ¿no? Que uno puede
cometer un delito por acción o por omisión, por decirlo así. Uno puede pegarle un cuchillazo a alguien o encerrarlo en una pieza e impedirle vivir. No es lo mismo matar que impedir vivir. Son dos clases de homicidios distintos, digamos. Explotación es extraer valor. Opresión es impedir la valorización de alguien. Son dos operaciones distintas, distinguibles. Los oprimidos son aquellos a los que se les impide su valorización. Pero no necesariamente se les extrae valor. ¿Sí? Voy a hacer la combinatoria correspondiente. Noten que en la explotación absoluta ocurren las dos cosas. Hay explotación, pero además hay opresión. ¿Por qué? Porque al tipo le sacan valor, pero además le impiden valorizarse. En cambio, la explotación relativa es una explotación sin opresión. Porque al tipo le sacan valor, pero no le impiden la valorización. Se puede ir valorizando. Lo que ocurre es que se valoriza en una medida menor que el explotador. Puede haber explotación con opresión o sin opresión. Ahora estoy diciendo con ese concepto la diferencia que hice antes entre las diferencias políticas que esto conlleva, ¿no? De actitud política. Pero al revés. Hay gente a la que se le impide la valorización, pero ni siquiera le sacan valor. Una cuestión súper concreta. Noten que los desempleados no son explotados. ¿Por qué no son explotados? Porque no están trabajando, porque no producen valor, nadie les saca valor. Sin embargo, uno tiene la idea clara, ¿no es cierto?, de que sufren las consecuencias del desempleo. ¿Sí? Entonces los desempleados son oprimidos pero no explotados. Una cuestión trivial, pero es necesario advertirlo porque en la historia del marxismo se han discutido hasta las cuestiones más idiotas. Los hijos de los obreros no son explotados. Porque el que trabaja es el papá, no sé si se entiende, es trivial, pero eso se ha discutido. No tengo una discusión bien idiota en realidad. Yo como marxista me da un poco de rubor. ¿A qué clase social pertenecen los hijos de los obreros? ¿A los explotados o a los explotadores? Noten que no son explotadores, pero tampoco son explotados. ¿Por qué? Porque el que produce el valor es el papá. Y entonces hay gente en la historia del marxismo que ha discutido, ¿no?, la adscripción de clase. Son de la clase obrera igual, porque son hijos de obreros. ¿Se entiende? No, una idiotez eso. Los hijos de los obreros, las señoras de los obreros cuando están obligadas, ¿no es cierto?, a ese tipo de trabajo que es el trabajo doméstico y no al trabajo capitalista, ¿no es cierto?, que produce plusvalía, no son explotadas en términos capitalistas. Ojo. Después, parte de esta conceptualización la estoy haciendo para mostrar que sí son explotadas desde el punto de vista del patriarcado. Y uno podría describir el patriarcado como una relación de explotación. Vamos a llegar a eso. Concentremos el problema en los niñitos. ¿Los niñitos son explotados o son explotadores? Nos va a hacer clase a un colegio cuico y dice esto: niñitos son hijos de los explotadores. ¿Sí? ¿Son explotadores? Bueno, sí, pero en términos coloquiales. En términos conceptuales no, pues si son niñitos. ¿Cuál es la idiotez metodológica que está implicada en eso, en esa discusión? Una cuestión trivial, ¿no? Hay clasificaciones exhaustivas y clasificaciones no exhaustivas. Las clasificaciones exhaustivas abarcan, completan la colección. Las clasificaciones no exhaustivas no completan la colección. Clasifican algo, pero esa característica no está presente en toda la población. Por ejemplo, podemos aquí clasificar, ¿no es cierto?, a las personas entre los que tienen resfriado y los que tienen influenza. Es una clasificación, pero obviamente no es exhaustiva. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos tienen no resfriado o influenza. ¿Se entiende? Es una clasificación que clasifica una parte nomás. Son resfriados, influenza y otros. ¿Sí?
¿Sí? Muy bien. La diferencia de clase social no tiene por qué ser una clasificación exhaustiva. Es decir, no todos los seres humanos son claramente explotados o explotadores. Es obvio que mantienen lazos de solidaridad, de vinculación, de dependencia, o con explotados o con explotadores, pero eso no significa que sean explotados o explotadores. Por otro lado, es obvio que hay gente que sufre las consecuencias de la explotación, por ejemplo, los hijos de los obreros, sin ser explotados. Ya, por eso estoy haciendo la diferencia entre oprimidos y explotados. Y desde luego, ahora sí, la diferencia entre opresores y oprimidos es exhaustiva. Es decir, entre aquellos que, ¿no es cierto?, impiden la valorización de otros y aquellos cuya valorización es impedida, produzcan o no valor. ¿Sí? No, la diferencia de clase es una diferencia más restringida, más acotada. Es necesario, es bueno que sea así. Después vamos a ver, todo esto tiene consecuencias políticas, aquí no son distinciones como en el aire. Vamos a ver la consecuencia política principal, que es que esto obliga, cuando uno hace un análisis de clase, a pensar en políticas de alianza. En políticas de alianza entre los explotados y los distintos sectores de oprimidos, que son oprimidos además, se les impide la valorización por distintos tipos de razones. Hay gente que es oprimida en sentido económico, que es pobre. Hay gente que es oprimida en sentido de género. Hay gente que es oprimida por razones étnicas. ¿Sí? Se les impide la valorización, entrar a la universidad, tener las mismas oportunidades, etc., por razones que no necesariamente son la apropiación de plusvalía. ¿Sí? O sea, hacia esa diversidad es que quiero apuntar con esta diferencia. Es necesario aquí también una hipótesis marxista para distinguir, de nuevo, de la idea nietzscheana, que es muy insidiosa. ¿Sí? No hay opresión por la opresión. Es decir, no hay en los seres humanos una propensión que derivaría de su condición humana para oprimir a alguien sin contenido alguno, sin objetivo. Todas las situaciones de opresión derivan directa o indirectamente de situaciones de explotación. Esa es la tesis marxista. ¿Sí? Noten que la tesis nietzscheana es plausible también, pero es netamente distinta. No hay dominación sin explotación, no hay opresión sin explotación. La dominación y la opresión son relaciones sociales generadas en torno a la explotación. Quiero hacer una última distinción. Como vamos a ver después en la segunda sesión, qué sé yo, la sociedad capitalista se caracteriza por una ficción de equivalencia bien determinada. Los intercambios se realizan alrededor de lo que se llama valor de cambio. El valor de cambio es el valor que las mercancías adquieren, ¿no es cierto?, en el mercado capitalista. Frente a esa noción de valor de cambio, tradicionalmente, desde antes de Marx, se elaboró la noción de valor de uso. Marx la usa, qué sé yo, en contextos que pueden ser discutidos, etc. Mi opinión es que la noción de valor de uso tiene un fondo naturalista. En buenas cuentas, la noción de valor de uso depende de la noción de utilidad. Y la noción de utilidad, a su vez, de la noción de necesidad, y detrás de las necesidades viene la naturaleza. Habría necesidades naturales y necesidades culturales, necesidades básicas y necesidades desarrolladas históricamente, etc. ¿Sí? Por una cuestión bien de fondo, a mí me interesa no usar la noción de valor de uso. Por esta cuestión, porque en el fondo lo que creo es que es una categoría que tiene un trasfondo naturalista y desde un historicismo absoluto quisiera evitar ese trasfondo naturalista. Evitar la idea de que hay necesidades naturales. No. Frente a la noción de valor de uso, lo que me importa es la idea de valor en general. La explotación es un intercambio de valor, un intercambio desigual de valor. ¿Sí? Pero ahora, antes de que entremos al capitalismo, en términos conceptuales, ¿sí?, me interesa la explotación como
intercambio desigual de valor en general. En cada sociedad se han ido construyendo ficciones de equivalencia en distintos planos de la experiencia humana. En la sociedad capitalista se construyó una ficción de equivalencia para el mercado de objetos manufacturados. Esa ficción de equivalencia es el valor de cambio. La explotación capitalista es un intercambio desigual de valor de cambio. Ojo, con una condición, con la condición de que uno de los términos sea el trabajo humano, como vamos a ver después. ¿Sí? Sin embargo, todavía en la sociedad capitalista sobreviven dimensiones precapitalistas del valor. Es decir, sobreviven, son funcionales, formas de intercambio que no obedecen a la regla del intercambio capitalista, sino que obedecen a reglas que han sido construidas en sociedades anteriores. Esas formas de intercambio para nosotros son cotidianamente muy importantes. Voy a decir la más importante: el intercambio de género, el intercambio étnico, el intercambio cultural. Cuando intercambiamos subjetividad, estamos obedeciendo a reglas de intercambio precapitalistas. Voy a decirlo más directamente: el capitalismo no inventó el machismo. No, el capitalismo mercantilizó el patriarcado y lo hizo más grave, ¿sí? Sin embargo, la diferencia de género no es reductible al intercambio capitalista, porque obedece a una ficción de equivalencia construida en otra sociedad. Lo que sostengo es que respecto de esas ficciones de equivalencia en el género, en lo que se supondría es la reciprocidad étnica o cultural, hay relaciones de explotación también. Hay relaciones de explotación en la medida en que hay intercambio desigual de valor. Lo que pasa es que ese intercambio desigual no es de valor de cambio, sino que es un intercambio desigual de dimensiones precapitalistas del valor. ¿Sí? Digo esto como un avance, porque se puede desarrollarlo, lo voy a desarrollar más para una eventual para una eventual interpretación marxista del patriarcado o de la dominación étnica. ¿Sí? He dicho cosas importantes. Todo lo que dije era súper importante. De hecho, lo tengo aquí con un signo de exclamación, para que no se salga. Después de tantas cosas importantes, ustedes. No es que yo estuviera hablando, por mi boca habla otro que es más alto. Así que se pueden dirigir a él a través de mí. Me pueden decir así: Marx, ¿me podrías explicar? Y yo hago claro, hago de medium. Preguntas, intervenciones, quejas, alarmas. Yo siempre echo de menos que en Chile no haya trotskistas, ¿no? Y cuando uno hace este ejercicio, hay trotskistas, le voy a decir su deber. Entonces, cuando uno hace este ejercicio en Argentina y uno dice, entonces ahora ustedes, alguien levanta la mano y dice, profesor, usted no puede decir que en el marxismo tal cosa. Y eso es una cosa como folclórica, crea otro ambiente, por decirlo así. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, si hay alguien que es trotskista, cumple con su deber, ¿sí? No, yo no soy trotskista. No, simplemente, no sé si es una pregunta o una intervención, pero a propósito de la relación entre dominación y explotación, de todas maneras ello está condicionado históricamente, supongo yo, también por, llamémoslo así en términos bastante amplios, de producción. ¿A qué me refiero con esto? De que la relación entre el Estado y la sociedad civil, la relación entre dominación y explotación es sumamente distinta, por ejemplo, en el feudalismo que en el capitalismo. ¿Qué quiero decir con esto? De que en el feudalismo, ponte tú, el señor feudal era el que tenía la horca, era el que ejercía la justicia, era, en otras palabras, él tenía el poder político. El mismo explotador se igualaba a lo que es el dominador político, y por tanto eran ámbitos que no se podían distinguir, y de hecho
no es nada casual ni nada inocente que la economía política surja precisamente con el capitalismo. Porque justamente es una sociedad en la cual eso aparece como una esfera independiente de lo que vendría a ser las redes de dominación políticas. O sea, en otras palabras, lo que estoy señalando, no sé si explicando bien, es de que la relación entre dominación y explotación no siempre ha sido la misma. Incluso podríamos conseguir de que en ciertas épocas de la humanidad esta se da justamente de forma indistinguible. Yo estoy completamente de acuerdo. Me parece oportuna la indicación. A mí hay una cuestión que me interesa establecer, que dominación y explotación son cuestiones distinguibles. Tú tienes razón en el sentido de que son históricamente distinguibles. Es decir, que esta distinción que ahora en teoría no cuesta, no cuesta porque en la práctica la esfera de la dominación, ¿no es cierto?, o los que detentan la dominación, ¿sí?, son formalmente distintos de los que detentan la explotación, ¿sí?, los que hacen de explotadores. Pero eso lleva a una pregunta o una consideración más de fondo sobre el poder, ¿no?, sobre en qué consiste el poder, ¿sí? Mi opinión es que en realidad el poder lo tiene la burguesía, no el Estado. Y entonces ahí no solo, estoy de acuerdo con lo que tú dices, para agregarle una dimensión a eso, no solo se distinguió formalmente la esfera de lo económico de lo político, por decirlo así, sino que además eso permitió ver con mayor claridad que toda esta esfera de lo político depende, en realidad, del lugar donde se juega el poder, que es en lo económico, ¿sí? Esa dependencia quedó también visibilizada con esta diferencia de actores, ¿sí? No, es que a mí me llama la atención... disculpa, sí, claro. Me llama la atención, por ejemplo, a partir de este texto de la cuestión judía, que igual como más o menos conocido, es que, bueno, Marx todavía quizás no siendo marxista, es decir, todavía quizás, me refiero quizás no conociendo economía política, en fin, no siendo como el Marx que lo conocemos después, él haga la siguiente, digamos, tenga la visión de que el Estado político, el Estado propiamente legal, el Estado democrático, el Estado constitucional, el Estado de la burguesía, pero sin embargo ese Estado puede ser burgués aún sin tener burgueses. Entonces eso va más allá de una relación personal con el Estado, no es de que Piñera sea capitalista y que por eso el Estado es capitalista, sino que el hecho de que existe este declaro radical entre Estado y sociedad civil es hasta cierto punto una condición para el ejercicio del poder capitalista. Y de hecho podríamos hacer una tesis incluso, que por supuesto hay que profundizar, como simplemente una línea nomás, de que en buena parte también una de las explicaciones o una de las causas o uno de los factores para explicarse el tema de la Unión Soviética, porque ahí permaneció habiendo un Estado, que estaba separado de la clase trabajadora y que no es nada casual que de hecho se lo haya apropiado la burocracia, más allá de los órganos de poder obrero efectivo que fueron los soviets. Digamos para todos los que no estudian Derecho que en realidad hay que distinguir el gobierno del Estado y hay que distinguir las instituciones del Estado del Estado de Derecho. ¿Sí? Aquí lo político está constituido en el Estado de Derecho y es el Estado de Derecho el que favorece sistemáticamente a la clase dominante. ¿Sí? Eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que en la modernidad, como tú bien dices, esa relación queda explicitada, ¿sí? Perfectamente puede ocurrir que las instituciones del Estado sean ocupadas por personas que se oponen a la esencia del Estado de Derecho, como Salvador Allende, por ejemplo. Salvador Allende se oponía a la esencia del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, que es la defensa del capitalismo, y sin embargo era el presidente de la República, digamos, ¿sí? Por eso venía este tema de, ¿usted es presidente de todos los chilenos o no? Porque para ser presidente de todos los chilenos hay que ser presidente para los capitalistas. Cuando uno es presidente para los capitalistas, es de todos los chilenos. Cuando uno es presidente para los trabajadores, entonces no es de todos los chilenos, le faltan los capitalistas. Entonces, si hacemos esas distinciones, claro, es importante, para los que no estudian Derecho, notar que el gobierno no necesariamente es burgués. Por otro lado, que las instituciones del Estado podrían no ser burguesas y que lo clave
es que el Estado de Derecho, o sea, la Carta Fundamental, las normas fundamentales de la sociedad, favorecen sistemáticamente, favorecen además, ¿no es cierto? Porque es una diferencia relativa a la clase dominante. Favorecen en última instancia. Noten que uno en los tribunales le puede ganar un juicio a un empresario. El tema es, en última instancia, si uno quisiera, ¿no es cierto?, eliminar la propiedad privada de los medios de producción o expropiar, ¿no es cierto?, ahora las concesiones mineras, devolvérselas, ¿no es cierto?, a su legítimo dueño, que es el Estado chileno. Ahí nos toparíamos con la esencia del Estado de Derecho. ¿Sí? Preguntas, quejas. Dígame. Cumple con su deber. A ver, a mí usted hizo esa introducción antes del análisis así ya más estructurado. Tuvo una afirmación, profesor, que igual para mí es problemática. O sea, yo no estoy de acuerdo por lo menos. Que decía que se deben dar las peleas, que se deban dar más que las peleas que se pueden ganar. Que se pueden triunfar o ganar. Entonces, ¿por qué es problemático? ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Porque siento que de alguna otra manera la izquierda chilena, para situarlo a nivel local, viene dando una lucha así súper atrincherada o defensiva y no se va por el triunfo, por un planteamiento así, no sé, estratégico más cercano.